Buenas. Bueno, hoy vamos a hacer una clase teórica vinculada a la sensibilidad humana. Estoy acá con Marián Gay y con Marisa Valiosian, ¿sí? Me van a ayudar de alguna manera a hacer un poco más amena la clase. Y también para poder hablar, bueno, con alguien que escucha, ¿sí? Esto de tener ese feedback, ¿sí? Esa retroalimentación, nos ayuda a ser más claros y a poder desarrollar el tema más ameno. Así que, bueno, vamos a hablar de la sensibilidad humana, y para hablar de la sensibilidad humana me gustaría compartir con ustedes unas imágenes. Estas imágenes nos van a ayudar a tener una comprensión más clara, ¿sí? Bueno, Marián, ¿se ve bien la imagen que Perfecto. estoy presentando? Bien. Sí. Este, o sea, ¿vos la ves completa la imagen o le Veo, ves algo? veo el pedacito de arriba pero ¿podés ampliarlo un cachito la imagen? Pero ahí es grande, está bien, abarca la pantalla. Nosotros estamos al costado. Ah, vos, o sea, no te tapa, las eferencias no están tapadas, ¿no? No, está Ok, bien. bien. Bueno, entonces con esta imagen, sí, de alguna forma estamos como abordando el sistema nervioso. Sí, el sistema nervioso, embriológicamente sabemos que deriva de la primer capa, la capa ectodérmica, o sea, lo que va a dar origen a la piel y al sistema nervioso es ese ectodermo. Cuando nosotros pensamos en el funcionamiento del sistema nervioso, es interesante mirarlo como está en la imagen, ¿sí? Como yo digo, sistema nervioso y pienso en todas las entradas, o sea, todo lo que llamamos las aferencias, o sea, todo lo que está llegando como información al sistema nervioso y sus eferencias o salidas, que sería el sistema motor, o sea, todo lo que acciona el sistema nervioso. Bien, lo que nosotros vamos a desarrollar ahora son sus aferencias o entradas, ¿sí? Es toda la información que está llegando, y esta información que está llegando es lo que nosotros llamamos nuestra sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad la podríamos definir como la capacidad de captar ciertos tipos de energía, o sea, a qué somos sensibles, ¿sí? De esta manera nosotros podemos armar una clasificación de la sensibilidad, ¿sí? Las clasificaciones que se hicieron de la sensibilidad a través del tiempo, eh, la clasifican en todo lo que nosotros estamos recibiendo de información desde el exterior y todo lo que nosotros estamos recibiendo de información desde nuestro interior. Por lo tanto, la sensibilidad la dividimos en, perdón que se me, ahí está. La sensibilidad la dividimos en exteroceptiva, o sea, todo lo que nosotros sentimos desde el exterior, y la sensibilidad propioceptiva, que es todo lo que nosotros recibimos desde el interior, ¿sí? O sea, aquí lo que nosotros encontramos es una membrana que divide el exterior del interior, que sería nuestra superficie cutánea, nuestra piel, ¿sí? La piel es un órgano, ¿sí? Que cubre todo el volumen de nuestro cuerpo, y
esta división que nosotros encontramos entre lo exterior y lo interior está representado en la piel. A la piel la ponemos como el último límite de la sensibilidad superficial. Bien, cuando nosotros pensamos en nuestra sensibilidad, ¿sí? Exteroceptiva, o la sensibilidad de todo lo que nosotros recibimos desde afuera, se encuentra todos nuestros sentidos, ¿sí? O sea, podemos hacernos una representación de nosotros en el espacio, ¿sí? Y que nosotros podemos decir, veo a lo lejos un humito, ¿sí? Y si me voy acercando, empiezo a escuchar que hay un incendio en el bosque, y si me sigo acercando, empiezo a sentir el olor a las cosas que se están quemando, y si me sigo acercando, empiezo a sentir el calor en la piel. O sea, está claro que hay sensibilidades más para lo más distante y sensibilidades para lo más próximo, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de la sensibilidad humana, ¿sí? La sensibilidad corpóreo-mental, la podríamos nombrar también de esta manera, es una sensibilidad que usa una serie de receptores para captar un espectro de lo que está sucediendo en el exterior, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la vista, ¿sí? El oído, el olfato, el gusto, estamos hablando de una sensibilidad, por ejemplo, nuestra vista, ¿sí? En nuestra retina, o sea, en la membrana sensible que nosotros tenemos para captar la luz visible pertenece a una parte del espectro electromagnético. O sea, nosotros no captamos todo el espectro electromagnético, sino que captamos una parte de él. ¿Cómo podríamos representar esto que estoy diciendo? Por ejemplo, ondas electromagnéticas podría ser la radiofonía, la televisión. O sea, nosotros no estamos captando esa parte del espectro electromagnético, estamos captando solo la parte de, como de radiaciones lumínicas que pertenecen al espectro visible. Esas radiaciones lumínicas que pertenecen al espectro visible es lo que nosotros llamamos como los colores del arco iris, ¿sí? Que sería la luz blanca cuando la metemos en un prisma y se divide en los colores, ¿sí? Del arco iris, ¿sí? Que son desde el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Por lo tanto, si esto es la luz visible, ¿qué será la luz que no vemos? Entonces, por debajo del rojo están los infrarrojos y por arriba del violeta están los ultravioletas, ¿sí? Esa parte del espectro electromagnético nosotros no la vemos, pero sabemos que hay animales que tienen capacidades de ver, por ejemplo, los infrarrojos, ¿sí? Y los infrarrojos, de alguna forma, por ejemplo, los animales que ven los infrarrojos pueden ver de noche, porque ven las radiaciones infrarrojas que emitimos los seres bueno, de sangre caliente, ¿sí? Como los seres humanos, ¿sí? Entonces, nosotros estamos emitiendo una frecuencia lumínica que para los ojos humanos no es visible, o podríamos decir que en general no es visible, y esto nos deja acotada nuestra sensibilidad, por lo tanto nuestra percepción al espectro lumínico del que ya contamos, ¿sí? Bien, así como entendemos lo que nosotros captamos del espectro electromagnético,
también lo podemos hacer con los sonidos y el oído, ¿sí? O sea, nosotros escuchamos lo que se llaman los sonidos, no escuchamos los ultrasonidos ni los infrasonidos. Bien, y después también podríamos decir que nosotros en el gusto sentimos los 6 gustos que conocemos, que son salado, dulce, ácido, amargo, picante y me está faltando uno. Ácido, bueno, ¿cuál es, Marian? Astringente. Astringente, bien. Y nos quedaba el astringente. Entonces, nosotros cuando sentimos esos gustos, no tenemos idea de si hay otros gustos más para sentir. O sea, nosotros captamos eso porque tenemos receptores para captar eso, ¿sí? Bien, entonces, entendiendo que así como sucede en la vista, que captamos una parte del espectro electromagnético, en el oído, que captamos una parte del espectro audible, en el gusto, que captamos los 6 gustos conocidos, con los olores, captamos los olores de lo que hay, ¿sí? Bien, en nuestra piel, nosotros captamos presión, temperatura, ¿sí? Ahora, esa presión y esa temperatura también la captamos dentro de un espectro, ¿sí? De un espectro de presión y temperatura. Hay temperaturas que pasan a ser dañinas por ser más calientes que lo que aguanta nuestra piel, como por ejemplo, más o menos son 50, 52 grados lo que aguantamos en la piel, y también hacia el frío, nosotros entramos ya en temperaturas que pueden hacernos daño y que nos congelan, ¿no es cierto? Así que también tenemos una posibilidad acotada en la sensibilidad cutánea antes de sentir el daño que nos puede generar, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con la presión, o sea, una cosa es decir, qué lindo una presión de una caricia, y otra cosa es que a uno lo estén apretando hasta que se empiezan a dañar los tejidos, ¿no es cierto? O que la sensibilidad sea con tan poca presión que no la estemos captando. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? del sistema sensitivo humano, que trabaja en podríamos decir, en un rango acotado, ¿sí? Y esto nos permite captar una parte de la realidad en la que nosotros estamos inmersos, ¿sí? O sea, hablar de esa realidad en la que estamos inmersos, entiendo que es complejo porque tiene que ver con un montón de fuerzas físicas que nuestro sistema nervioso no las capta para tener la imagen que nosotros tenemos del exterior, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no vemos todas las ondas electromagnéticas que están andando, porque si no, no tendríamos la posibilidad de, si yo estuviera viendo lo que emana de Canal 13, Canal 11, Canal 7, si yo estuviera viendo todas las ondas radiofónicas, si estuviera viendo todos los rayos cósmicos que están llegando, tendría interferido toda mi visión, ¿no es cierto? Entonces, entiendo que ese recorte nos permite hacer una visión de la realidad parcial, ¿sí? Esto me parece que es importante reconocer la parcialidad que nos permite captar nuestro sistema nervioso, ¿sí? Bien, con respecto a la sensibilidad propioceptiva, ¿sí? O la sensibilidad de nuestro interior, acá hay una división en 2 niveles, ¿sí? O sea, hay una sensibilidad propioceptiva más superficial que pertenece a la sensibilidad de los músculos, de todo el tejido fibroso que empaqueta nuestro cuerpo, ¿sí? Hablando de aponeurosis, fascias,
tendones, periósteo, cápsulas articulares, o sea, todo eso tiene una sensibilidad. Y después hay una sensibilidad más visceral o interoceptiva, también la llaman en algunas clasificaciones. Bien, entonces me parece importante hacer esta distinción para comprender que una cosa es lo que yo estoy sintiendo y soy consciente de lo que estoy sintiendo. Y otra cosa es lo que estoy sintiendo, pero lo sabe mi sistema nervioso, pero no lo sabe mi conciencia, ¿sí? Y me parece importante hacer esta distinción y entender, podríamos vincularnos a la teoría del inconsciente, ¿sí? Donde nosotros podemos comprender que hay aspectos de nuestra sensibilidad que están en la conciencia y aspectos de la sensibilidad que están en la subconsciencia o en la inconsciencia, dependiendo bajo qué teorías uno lo comprenda, ¿sí? Bien, el sistema osteoartículo muscular nos conecta con la sensibilidad que la llamamos propioceptiva propiamente dicha o sensibilidad osteoartículo muscular. Ella nos va a conectar con la sensación del peso, con las vibraciones, nos va a conectar con la tensión que existe en toda la trama muscular. O sea, nosotros tenemos una sensibilidad para captar la tensión dentro de los músculos, ¿sí? Y hay una mezcla también de sensibilidad cutánea, ¿sí? La sensibilidad cutánea mezclada con la sensibilidad propioceptiva, propiamente dicha, que nos da la posibilidad de reconocer objetos a través del tacto, ¿sí? Eso, hablando en el lenguaje más médico, se llama la estereognosia, ¿sí? Entonces, la sensibilidad, la palestesia, ¿sí? Que es la sensibilidad a las vibraciones, que viaja a través de los huesos. La kinestesia, ¿sí? Que es la sensibilidad que nos permite captar si estamos quietos o en movimiento. La estatostesia, que es la posibilidad de captar que estamos quietos, ¿sí? La barognosia, ¿sí? Que es la sensibilidad a la sensación del peso en el cuerpo. Bien, y con esto nos arreglamos para armar una construcción, ¿sí? De nuestro interior, si está quieto, si está en movimiento, y la sensación del peso. Que esto lo vamos a usar porque está directamente ligado a captarla a la función tónica. Bien, cuando pasamos de la sensibilidad propioceptiva propiamente dicha a la sensibilidad interoceptiva o la sensibilidad visceral, nosotros sabemos que la sensibilidad visceral no está presente en la conciencia. Lo que sí está presente es que todas las vísceras están empaquetadas por aponeurosis y fascias. Entonces, toda situación que haga que algún órgano crezca, por ejemplo, un hígado que se inflama y crece de tamaño, al distender las membranas que tiene alrededor, que pertenecen al osteoartículo muscular, ahí eso da una sensibilidad donde se siente la molestia o el dolor de tener esas membranas distendidas, ¿sí? Pero no tenemos una sensibilidad con respecto a qué es lo que está sintiendo el órgano, ya que la sensibilidad visceral o interoceptiva
se ocupa de, de algo que nosotros lo vamos a nombrar como esa vigilancia de nuestro interior, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del interior y cómo nuestro sistema nervioso se entera del estado en el que está nuestro interior, es como si me gustaría hacer una analogía con cuando uno dice, bueno, voy a proteger a mi casa, ¿sí? Entonces voy a llamar a alguna empresa de alarmas para el interior de la casa, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, voy a poner acá unos sensores de movimiento, voy a poner acá unos sensores de temperatura, ¿sí? Voy a poner acá unos sensores de apertura y cierre de puertas. O sea, la sensibilidad visceral es una sensibilidad que capta cómo está el pH de nuestro interior, cómo está la presión adentro de los vasos, cómo está la osmolaridad, o sea, la relación entre solutos y solventes dentro de nuestro cuerpo. O sea, es una vigilancia de nuestro medio interno, donde es la manera en que tiene el sistema nervioso de enterarse el estado en el que está nuestro cuerpo dentro de lo que nosotros nombraríamos el medio interno, ¿sí? El medio interno es el medio a donde viven nuestras células. Ese medio donde viven nuestras células tiene una estabilidad que si la alteramos, se altera nuestra vida, ¿no es cierto? O sea, nuestro pH no puede variar mucho, la presión interna nuestra no puede variar mucho, la osmolaridad, que sería si estamos hidratados o deshidratados o sobrehidratados, eso tampoco puede variar mucho. Ahora, cuando el sistema sensitivo visceral le informa al sistema nervioso el estado en el que se encuentra cada centímetro cúbico del volumen de nuestro cuerpo, esta información el sistema nervioso la utiliza para crear las regulaciones que son necesarias para seguir manteniéndolo al sistema en su armonía o manteniendo el medio interno en su armonía. Bien, entonces, vamos a hacer un repaso, ¿sí? Para volver a armar este concepto de la sensibilidad humana, ¿sí? El concepto es que la sensibilidad es la capacidad que tiene el sistema corpóreo-mental de recibir información. Esa información se recibe desde el exterior y desde el interior. Por lo tanto, la clasificamos en la sensibilidad exteroceptiva, a la que viene de afuera, que está vinculada con los sentidos especiales, como la vista, el oído, el gusto, el olfato, y la sensibilidad cutánea. Esto sería la sensibilidad exteroceptiva. Y la sensibilidad propioceptiva o de nuestro interior, que se divide en estos dos niveles. La osteoartículo muscular, que involucra a todos los tejidos mesodérmicos, podríamos decir, o todos los tejidos vinculados al sistema de sostén, que involucra también a todas las membranas como fascias, aponeurosis, periosteos, cápsulas, y que esa sensibilidad osteoarticulomuscular llega a ser consciente, ¿sí? La que nos habla de si estamos quietos o en movimiento, la que nos da la sensación del peso, las vibraciones, y la que es combinada con la piel nos da la posibilidad de reconocer objetos. Y en el nivel más profundo de la sensibilidad propioceptiva nos encontramos con la sensibilidad visceral,
que es la informante, la sensibilidad que le informa al sistema nervioso en qué estado está nuestro medio interno. ¿Sí? Bien, cuando nosotros hicimos esta división, ¿sí? General del sistema nervioso, hablando de lo que le está llegando, ¿sí? Que nosotros dijimos que la sensibilidad sería la posibilidad que nosotros tenemos de captar, y otra cosa es la posibilidad que nosotros tenemos de accionar, ¿sí? Por lo tanto, esta sensibilidad está directamente ligada a nuestra motricidad, ¿bien? Entonces, vamos a armar esta clasificación, vamos a completar a lo sensitivo, a lo que nosotros estamos captando, con lo que nosotros podemos emitir. Y eso que nosotros podemos emitir, que lo llamamos eferencias o salidas, es lo que llamamos el sistema motor, que lo dividimos en dos niveles, ¿sí? Lo que llamamos el sistema motor somático, que está vinculado a lo que nosotros podemos mover conscientemente, que está relacionado con la musculatura esquelética, ¿sí? Y después hay un sistema motor, que es el neurovegetativo, que no pertenece a la conciencia, o en un principio podríamos decir que no pertenece a la conciencia, aunque en todos los departamentos de neurofisiología de todas las universidades de nuestro mundo se presentaron algunas personas que pueden hacer que pueden tener algún dominio sobre la vida vegetativa, ¿sí? Así que el sistema motor, que lo dividimos en somático y neurovegetativo, va a haber que agregarle una parte que pertenece al sistema motor somático, ¿sí? Que es la función tónica. Esta función tónica es una actividad subconsciente que crea el sistema motor somático. Por lo tanto, nosotros, en general, entiendo que consideramos a los músculos esqueléticos como músculos voluntarios, ¿sí? Ahora, esa actividad voluntaria de los músculos esqueléticos ocurre sobre la trama de tensión de la función tónica que no es consciente. O sea, ya en el sistema motor somático entendemos que hay una parte de la actividad que no es consciente, ¿sí? O sea, nos movemos conscientemente sobre una trama de tensión que no es consciente, y que en la presentación ya habíamos dicho que en la función tónica hay una influencia directa de toda la sensibilidad, ¿sí? Por lo tanto, toda la sensibilidad accionando modula a la función tónica, ¿sí? O sea, todo lo que está pasando en la musculatura subconscientemente, por ejemplo, si yo entro en el frío, los músculos se ponen duros. Pero se ponen duros, ¿por qué? Porque mi sensibilidad cutánea está captando el frío, no porque yo tomo una decisión voluntaria de contraer los músculos, ¿sí? Bien, ahora, este entendimiento, ¿sí? De la actividad consciente y voluntaria y la función tónica, que aparte de estar respondiendo a toda nuestra sensibilidad, ¿sí? Está respondiendo a nuestra expresión, a la expresión de las emociones, ¿sí? O sea, la función tónica tiene patrones posturales vinculados a esta manifestación, ¿sí? Bien, vamos a ir ahora a completar con el sistema motor neurovegetativo, ¿sí? O sea, el sistema motor neurovegetativo es el que mueve al músculo cardíaco, al músculo liso. El músculo liso es el músculo de todas las vísceras musculares, ¿sí?
por ejemplo, como vísceras musculares, tenemos a todo el tubo digestivo, ¿sí? El esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Son todos órganos musculares que tienen actividad muscular, como por ejemplo el peristaltismo, ¿sí? Bien, el músculo liso se encuentra en los bronquios, o sea, uno puede ajustar o desajustar los bronquios. El músculo liso se encuentra en las paredes de todos los vasos, arteriales y venosos y capilares. Entonces, todo el sistema cardiovascular responde al sistema neurovegetativo y puede hacer que se ponga en vasoespasmo o que cierre su diámetro los vasos de una zona y que le quite irrigación y puede abrir esos vasos e irrigar más otro lugar, ¿sí? También estos son todos mecanismos que están andando todo el tiempo para regular la presión arterial. Por ejemplo, si yo estoy acostado, cuando estoy acostado, el corazón no tiene que llevar sangre contra la gravedad. La maneja en el plano del corazón. Ahora, si yo me paro, la sangre va a tender a irse a los pies. Entonces, el sistema cardiovascular ajusta los vasos de abajo y dilata los vasos de arriba para que siga irrigándose bien todo el cuerpo. Ahora, me parece importante entender que el músculo liso, así como dijimos que está en los vasos, está en el tubo digestivo, está en los bronquios, también está en los uréteres, ¿sí? Que son el caño de recolección de orina que viene del riñón. La vejiga también es un órgano muscular. Todo lo que acomoda al ojo, ¿sí? En el interior del ojo, son todos músculos, el músculo del iris, el músculo que acomoda al cristalino. O sea, tenemos un montón de funciones musculares que pertenecen a este sistema que anda solo, o sea, que anda subconscientemente. Ahora, ¿quién le dice al sistema neurovegetativo lo que tiene que hacer? ¿Sí? El sistema de la sensibilidad propioceptiva, visceral, ¿sí? Ese sistema es el que está hablando directamente con el neurovegetativo. Bien, entonces, si nosotros toda la información de cómo está el interior viene de nuestra sensibilidad, el sistema neurovegetativo es el que se ocupa de poner en orden y compensar todas las situaciones que estén ocurriendo a través de ese sistema motor subconsciente. Por lo tanto, acá lo que me gustaría en esta imagen, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo es que en todo el sistema motor, ¿sí? Esto que nosotros llamamos eferencias, ¿sí? Podríamos poner de este lado los músculos esqueléticos con la actividad consciente y la función tónica. Y de este lado, toda la actividad vegetativa, el músculo cardíaco, el músculo liso. Y acá me gustaría que también hablemos de cómo las glándulas pertenecen al sistema motor. O sea, es otra forma de accionar que tenemos, ¿sí? O sea, ustedes piensan que accionar es contraer músculos, pero me gustaría ampliar que nuestras acciones no son solo poder mover músculos, sino también segregar glándulas. Es otra posibilidad de accionar que nosotros tenemos, ¿sí? Bien, entendiendo esto, ahora miren cómo quedó en rojo, ¿sí? El 95% de los procesos del sistema nervioso central que involucran a la función tónica, al músculo cardíaco, al músculo liso, a las glándulas endócrinas y exócrinas, todo esto funciona subconscientemente. Bien, me gustaría entender con esto que nosotros estamos desarrollando,
entre la actividad y la sensibilidad, me gustaría vincular esto también al tono, ya que nosotros, para entender el funcionamiento íntimo de la función tónica, necesitamos ver cómo está imbrincada la sensibilidad y la motricidad, porque sensibilidad y motricidad están trabajando juntas todo el tiempo. Bien, entonces, acá nosotros lo que podemos ver es un músculo, ¿sí?, que tiene sus inserciones en estas dos líneas extremas de donde está dibujado el músculo, y lo que estamos viendo es que hay una motoneurona alfa. Esa motoneurona alfa es la que manda la orden voluntaria de la contracción muscular, pero que a su vez está relacionado con un sensor a la tensión dentro del músculo, que ya habíamos hablado de él, que es el uso neuromuscular, ¿sí? Este uso neuromuscular, en la medida en que es estirado por las fibras sensitivas 1A y 2, le cuenta a la médula que el funcionamiento del reflejo miotático, ¿sí? O sea, si yo estiro el músculo, el receptor por las fibras sensitivas le va a contar a la médula y la médula le va a decir a la motoneurona alfa que contraiga el músculo. Bien. Ahora, lo que nosotros podemos ver acá es que hay una motoneurona gamma que tiene inervado los extremos del receptor y lo que puede hacer es activarlo directamente al receptor. Así que lo que vamos a ver en esta imagen es esta función integrada, ¿sí?, donde nosotros vemos el músculo, ¿sí? Vemos el músculo. El músculo tiene el receptor, ¿sí? El receptor por la vía sensitiva, que es esta que está pintada de amarillo, le informa a la médula, y la médula por la motoneurona alfa, que es la que está pintada de verde, es la que hace que el músculo se contraiga. Ahora, el sostén de la función tónica viene por la motoneurona gamma, que mantiene activado al receptor aunque el músculo no se esté moviendo, ¿sí? Y esto es lo que hace las fluctuaciones del tono. Ahora, a la motoneurona gamma, ¿sí?, le están llegando información de partes de nuestro sistema nervioso central más altas a través de unas vías, ¿sí?, que se llaman el tracto propio espinal, el tracto retículo espinal. O sea, tracto quiere decir vía, retículo es de la formación reticulada que va a la médula espinal, ¿entienden? O sea, son todas conexiones de estos centros altos, como la corteza cerebral, la formación reticulada lateral y la medial, del cerebelo. O sea, de todas estas zonas nosotros recibimos a través de estas vías que están pintadas como unos cilindros, ¿sí?, verdes y celestes, y estas vías son las que modulan la actividad de la motoneurona gamma, modulando la función tónica. Y acá tenemos un ejemplo de cómo sensibilidad y motricidad están trabajando juntas. Bien, bueno, bien. Perdón que me fui, estábamos por acá. Ok. Bueno, con estas imágenes me gustaría que volvamos ahora sobre el sistema nervioso
entendiendo nuevamente esta clasificación, esta división que hicimos, como para volver a ordenar que el sistema nervioso tiene vías de entrada de estímulos energéticos que nosotros a través de nuestro sistema, de nuestra sensibilidad corpóreo-mental, hacemos ese recorte de la sensibilidad informándole al sistema nervioso, y el sistema nervioso tiene estas capacidades motoras para poder manifestarse. Bien, entiendo que esta entrada al sistema nervioso nos va a dar la base para entender más claramente toda la posibilidad de manifestación humana, entendiendo que la expresión humana en términos motores, como la expresión de nuestras emociones, surge de una actividad subconsciente. Así que, bueno, vamos a dar por finalizado la exposición con respecto a la sensibilidad humana. Vamos a cerrar las imágenes estas que estoy presentándoles. Bien, nos volvemos a encontrar, ¿sí? No sé cómo lo escucharon ustedes, Mariana y Marisa, si tienen ganas de hacer algún aporte o comentar algo. A mí lo único que me faltó con respecto a esto que estábamos hablando es algo que lo vamos a ir desarrollando, pero me gustaría hacer esta pregunta. Esta sensibilidad humana descrita desde nuestro mundo científico, ¿sí? Que tiene estas posibilidades de captar, ¿les parece que nos alcanza para explicar todo lo que nos pasa a los seres humanos? O sea, ¿nuestra percepción es eso y solamente eso, o tenemos otro sistema, ¿sí?, que amplía nuestra sensibilidad, que hay gente que lo tendrá un poco más desarrollado y gente que lo tendrá menos desarrollado por la identificación que tenemos con el sistema corpóreo-mental? Pero bueno, una cosa es que yo les hago la pregunta, como decir, ¿esta sensibilidad alcanza para explicar todo lo que nosotros sentimos, o falta describir algo que no se lo encontró, así como se encontraron todos estos receptores, pero que la experiencia humana nos habla de que hay aspectos de nuestra sensibilidad que no se pueden explicar con este sistema y nada más, ¿sí? Y esto lo iremos desarrollando, y entiendo que en aspectos vinculados a lo que nosotros en Eutonía llamamos el contacto consciente, ahí lo vamos a desarrollar, ¿sí? Bien, entonces vuelvo con Mariana y Marisa, si tienen ganas de hacer algún aporte, acotar algo, o preguntarme algo también, ¿no? Dos cosas que me parece que por ahí podrías ampliar que a veces lo decís y a veces no. Esta vez no usaste el término de homeostasis, que por ahí sirve para aclarar, Claro. se escucha mucho y no está, que acá lo explicaste Claro. completo sin nombrarlo. Y lo otro es que vos hablaste que la función tónica está influenciada por toda la sensibilidad y por todas las emociones, que es la expresión de las emociones. que también, claro, y también quizás nombrar el tema de los pensamientos y las creencias que uno tiene, también están vinculadas con esto, eso no se lo puede dejar de lado, ¿no es cierto? Esas dos cosas. Entiendo, claro, como para mí entiendo que la emoción es algo que está directamente ligado al pensamiento. O sea, todo pensamiento viene vinculado a una emoción, ¿sí? Está conectado. Claro, o sea, yo en cualquier cosa que pienso me crea una emoción, ¿sí? Entonces, si yo digo que la emoción tiene impacto en el tono,
digo ahora, todo pensamiento genera una emoción y toda emoción tiene impacto en el tono, ¿sí? Perdón, la primera parte me habías preguntado con respecto a la homeostasis, ¿no? Solo como que lo describiste todo, solo que no apareció la palabra, que suele circular y no se Claro. entiende Sí. bien. Está bueno que aprovechemos para entrar en el concepto de homeostasis, que lo nombré sin poner una palabra compleja como esta, pero tiene que ver con la estabilidad de nuestro medio interno. O sea, nuestro medio celular requiere de una estabilidad. Es como si nosotros pensamos en nuestras casas y el afuera. En nuestras casas más o menos vivimos a 20 grados, ¿sí? Aunque afuera puede haber 0 grados o 40 grados, siempre tratamos de mantener un espacio confortable para nuestra vida. Entonces, en nuestro interior, nosotros mantenemos el pH, la temperatura, las presiones internas, la osmolaridad, o sea, todas esas variables de nuestro interior mantenidas en el rango que sostiene la vida, eso en el mundo biomédico se llama homeostasis, ¿sí? Homeo es un prefijo que significa parecido, ¿sí? Es como que siempre tiene que estar más o menos igual ese medio interno, ¿sí? Y este concepto se llama homeostasis, ¿bien? Así que bueno, gracias Marian por tus aportes. No sé, Marisa, si querés decir algo o estuvo todo. Ahí va. Bien, quería agregar, si no, estuvo todo muy claro la exposición, quizás la conexión de cómo la eutonía aborda la piel desde lo que es la vivencia. Obviamente que para esto van a recibir las clases vivenciales. Solo hacer una introducción que tiene que ver con esta capa sensitiva que recubre al ser humano desde las capacidades que podemos tener en este momento, cada uno en el estado que esté. Entonces la eutonía hace un aporte de acercarnos a recuperar o restablecer algunas sensibilidades que quizás están adormecidas. Obviamente que esto se va a comprender tanto la exposición teórica que se hizo hoy, o esto que estábamos comentando con Marian, en las vivencias. Me parece enriquecedor en la medida que esto se complemente con la bibliografía sugerida y en realidad un libro obligatorio que van a tener que acompañar en este proceso de cursada para empezar a unar los conceptos teóricos a las vivencias que van a tener. Gracias. Bien. Gracias, Marisa. A mí me despierta decir un concepto más, ¿sí? Que todos los estímulos que nosotros le mandamos a la piel como parte del sistema sensitivo tienen efectos en el tono. Por lo tanto, usamos diferentes formas de crear experiencias sensitivo-sensoriales en la piel, con lo cual vamos creando estas regulaciones en el tono, ¿sí? No influimos directamente con la conciencia en el tono en un principio, pero sí vamos influyendo en aspectos de nuestra sensibilidad como la sensibilidad cutánea para influir en todo el sistema en su conjunto. Es una vía de entrada que tenemos para crear regulaciones en la función tónica. Así que, bueno, vamos a dar por finalizada esta clase y nos veremos en la próxima. ¿Bien? Bien.